muchísimo, estoy segura que así va a ser, con Carlos y con Lidia. Este curso le queremos ampliar la voz del mes, que no sea solamente del ámbito de la comunicación, al ámbito al que pertenecen los dos, tanto Carlos como Lidia, sino queremos abrir un poco las puertas, queremos también el ámbito social, que participe también en esta voz del mes. Va a seguir con el mismo nombre, el nombre lo eligieron ellos y mejor no puede estar elegido, y también al ámbito científico-tecnológico. Habrá charlas a lo largo de todo el curso, tanto de lengua y literatura como de historia y del científico-tecnológico. Habrá de nutrición, de salud, etcétera, etcétera, que seguro que es muy interesante. Y en la que, por supuesto, podrán participar, porque creo que lo sabéis todo, pero tanto Carlos como Lidia tienen conocimientos suficientes de todos y cada uno de los ámbitos que se dan en el centro. Así es que nada, que disfrutéis y que disfrutéis muchísimo, que sé que va a ser así. Venga, muchas gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Bueno, chicos, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy, un lunes a las 10 de la mañana, con el fresco que hace. En fin, sé que habéis hecho un esfuerzo importante, pero estamos inaugurando este ciclo de conferencias de la voz del mes para este curso. Sabéis que fue una idea brillante, como todas las que tiene, de Carlos, en el que ya hace algunos cursos decidió que podía ser interesante dar a conocer al alumnado de la Escuela de Adultos el trabajo, la vida, las circunstancias creativas en las que escribieron principalmente mujeres. No por darle un enfoque de mujeres sino hombres, sino porque son mucho menos conocidas las obras en general de mujeres autoras de poesía que de hombres, y al principio esto nació un poco así. Es verdad que luego nos fuimos animando, Carlos, y ya aquí hemos hablado de tango, de copla, de lo que haga falta. De lo que se tercie. Y este año Rosa nos comentó la idea de que se abriese a otros campos. Nosotros encantados de que nuestros compañeros, y aprovechamos que está aquí el jefe de departamento del ámbito social, se sumen a nosotros. La verdad es que es muy grato y muy reconfortante y muy motivador cuando vemos que hacemos cosas paralelas a la actividad docente normal o cotidiana del centro y que tiene esta acogida. En este caso, quisimos centrarnos en Santa Teresa. Carlos, hablando de Santa Teresa, yo ya me he santiguado 3 veces esta mañana y he dicho que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho, pero es cierto que desde hace unos años se elige el mes de octubre como mes de las escritoras, y el Día de las Escritoras se ha establecido como una celebración el primer lunes posterior al 15 de octubre, el Día de Santa Teresa. Nosotros vamos con una semanita de retraso porque por cuestiones de agenda no lo hemos podido colocar precisamente ese día, pero quiero que sepáis que octubre, las escritoras están unidas un poco en esta conmemoración, porque se quiere hacer de alguna forma una celebración de la vida y la obra de esta mujer que durante muchísimo tiempo fue, yo creo, y corrígeme si me equivoco, Carlos, aunque ya conocemos a más mujeres, pero casi hasta el Renacimiento no se había hablado de otra escritora que no fuese Santa Teresa, ¿no? Parece que es la primera vez que una mujer coge una pluma y empieza a escribir. Bueno, esto evidentemente no es así, Hay un par de pero es verdad que durante mucho tiempo se consideró como la figura central. Vamos a ver por qué y vamos a conocer un poquito más de su vida y de su obra. Le cedo la palabra a mi compañero, yo creo que todos lo conocéis. Carlos Sáez es profesor de Lengua y Literatura del Centro y es el profesor que os habla de cine, de música, de arte, de estas cosas que os gustan tanto. Así que le cedo la palabra y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir, como ha dicho Lidia, en un lunes a las 10 de la mañana y con una gana. Estos son ansias de poesía, lo demás de cachondeo. Y bueno, agradeceros la asistencia, que para ser así la primera y tal, pues esto está bastante llenito y da gusto verlo. Luego una cosa que me ha flipado últimamente, gente parándome por la calle y preguntándome que cuándo empezábamos. ¿De acuerdo? Es decir, que esto ni en mis mejores sueños pensaba yo que alguien me iba a preguntar cuándo me iba yo a poner a hablar de poesía. Pero bueno, muchas gracias por vuestro interés. De hecho, este año ampliamos un mes más, porque solíamos empezar en noviembre. Es decir, entonces descubrió Lidia lo del Día de la Escritora y dije, anda leche, pero yo no tenía ni idea, francamente.
Y dije, pues mira, pues buena idea. Pues empezamos en octubre, como siempre se nos va 7, pues así se nos va 8, 9. ¿De acuerdo? Pero bueno. Y Gregorio, que ya sabe dónde tienes el guante, pues eso. Ya te digo. Y luego, bueno, aparte, otra cosa personal, porque aquí hay algunos... agradeceros también el interés que habéis tenido con el curso de arte este año, que ha sido algo que me ha sobrepasado, bueno, nos ha sobrepasado al centro absolutamente. Intentaremos sacar huecos para todos, pero difícil lo veo, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos ya con Maritere, ¿de acuerdo? Vamos con un poco a lo que veníamos hoy. Decía Lidia, la primera escritora, más o menos, a partir del Renacimiento. No es exactamente así, porque bueno, aquí ya hay una de la que hemos hablado varias veces, que es Hildegard von Bingen, es decir, Christine de Pisan en Francia, una escritora además muy interesante, ya digo, pero bueno, sí que eran casos más o menos aislados y casi todos muy alejados temporalmente y espacialmente, pero sí que es cierto que Santa Teresa va a ser quizá la primera autora que tenga un cierto peso, ¿de acuerdo? Cierto peso, a ver, hasta el punto de que en 1970 la declaran doctora de la Iglesia, ¿de acuerdo? Es decir, Pablo VI, ya digo, creo que es también hacia el 15 de octubre aproximadamente, la declaran doctora de la Iglesia, que no es ninguna tontería, que de todos los santos que hay en el santoral, que creo que son unos 10.000 aproximadamente, solo 37 son doctores, que se dice muy pronto, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde viene la importancia de Santa Teresa? Pues fundamentalmente de que es una de las pocas representantes de ese misticismo que tenemos en el Renacimiento, de ese misticismo podríamos llamar reformador, que se produce en esta época, y por ahí van a ir un poco los tiros de esta charla. Es decir, más que hablar sobre la poesía de Teresa de Jesús, que no es que fuera una gran poeta, las cosas como son, ¿de acuerdo? No era una gran poetisa, sin embargo sí era una gran escritora doctrinal. Es decir, y sobre todo una gran escritora, digamos, en todo lo que son temas de espiritualidad y demás. Yo reconozco que es una autora que a mí personalmente me resulta muy simpática, ¿de acuerdo? Es decir, y sobre todo porque es uno de los pocos ejemplos que tenemos aquí en España de esos escritores reformistas desde dentro de la Iglesia Católica que se dan en España. De hecho, los podemos contar con los dedos de una mano, es decir, los hermanos Valdés, Santa Teresa, San Juan, de la Cruz, por supuesto. Ya sabes que Juanes hay, Crisóstomo, Nepomuceno, Bautista, yo qué sé, cuántos. Lo de Crisóstomo, por cierto, siempre me ha hecho mucha gracia. Significa pico de oro. ¿De acuerdo? O sea, es una cara, significa piquito de oro, me encanta, Crisóstomo. En fin, qué bien suena en griego y luego lo traduces y dices, pues va, mierda. Bueno, pues a lo que quería ir es, digamos que a mí me resulta muy simpática, a pesar de que yo estudié en un colegio de carmelitas. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que normalmente la gente tenemos mal recuerdo digamos, de nuestra escolarización. Yo estudié en un colegio carmelita, se llamaba San Juan de la Cruz, no Santa Teresa de Jesús. Era un colegio masculino, por supuesto. Y ahí tuve, digamos, un contacto con el Carmelo durante muchos años, que luego se extendió a otra serie de asuntos en los que no voy a entrar. Y digamos que ahí tuve unos profesores que eran francamente mediocres, ¿no? Es decir, pero que sin embargo sí que había en ellos un tema de espiritualidad, de cosas de este tipo, que a mí cuando menos me parecía sincero. ¿No? Me parecía por lo menos una espiritualidad bastante sincera, digamos, la manera de vivir el contacto con Dios, el contacto con la oración, este tipo de cosas. Una gente muy alejada, por ejemplo, muy alejada quiero decir, por lo menos en las clases de religión, no nos solían hablar de pecado, ni de que nos íbamos a quedar ciegos si hacíamos según qué, ni cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Es decir, sino que era una cosa mucho más en ese plan. Y de hecho, yo he seguido teniendo una cierta simpatía, entre comillas, por todo lo que es la literatura cristiana, es decir, la teología y este tipo de asuntos. Probablemente porque al ser ateo intento comprender por qué tanto rigor para hablar de algo que, con perdón, lo voy a decir ya, yo equiparo a Santa Claus. ¿De acuerdo? Lo siento en el alma, soy así de sincero. Ya digo, todo ese rigor durante siglos de un San Jerónimo, de un San Agustín, que hay de, madre mía, lo que esta gente ha desarrollado como sistema filosófico. Es decir,
para luego que haya acabado como acabó concretamente en el siglo XV, ¿de acuerdo? Pues yo digo que para meter a Santa Teresa hay que tener en cuenta su fecha de nacimiento. Ella nace en 1515, ¿de acuerdo?, en Ávila. Bueno, según otros es en un pueblo con un nombre muy raro que no me acuerdo ahora, sí. Pero ya... no sé, lo tengo por aquí, si además tengo que sacarlo luego. Yo digo, nace en Ávila en 1515 y la fecha es muy importante. ¿Por qué? Porque nace 2 años después de la muerte de Julio II, ahora voy a hablar de Julio II y compañía, y 2 años antes de las tesis de Wittenberg de Lutero, ¿de acuerdo? Es decir, que queda ahí un poco a medio camino dentro de ese gran periodo de reforma. Este periodo de reforma que se produce en la Iglesia, ¿qué era lo que buscaba? Buscaba sobre todo una mayor pureza, ¿de acuerdo? Y centrarse más en la espiritualidad, en el contacto directo con la divinidad, en, digamos, el acceso personal a lo que serían los textos sagrados, ¿de acuerdo? Que era algo que, digamos, la Iglesia católica, ten en cuenta que en esta época no podemos hablar de más ramas, ¿de acuerdo? Tenía bastante amarrado con las famosas notas del texto bíblico. ¿Y dónde empieza esto? Pues esto realmente va a empezar a finales del siglo XIV, ¿de acuerdo? A finales del siglo XIV, aquí lo que se pone siempre como fecha es más o menos la bofetada de Agnani, cuando de repente le pegan una bofetada a un papa, y fue la cosa de realmente la gran separación entre lo que sería el poder temporal, el poder espiritual, ¿no? ¿Y por qué se produce todo esto en el siglo XIV? Pues porque el siglo XIV fue una época absolutamente tremenda, es decir, para la gente que le tocó vivirla, pensad que es el siglo de la peste negra, es el siglo de la guerra de los 100 años, aquí en España estamos metidos en 100 años de guerras civiles prácticamente continuas que van a durar prácticamente hasta 1470, y ya os digo, y todo eso provocó en la gente un deseo de respuestas, es decir, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Cuál fue el gran problema a mi entender, de la Iglesia Católica en este caso? Que no supo darlas, o no quiso darlas, ¿de acuerdo? Se quedó con el tema de la voluntad divina, probablemente porque todavía estaban con la resaca de todo lo que habían sido el gran fracaso que fueron las cruzadas, digamos, esa caída un poco de lo que era la Iglesia militante, la aparición de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, que, digamos, rompió un poco la base de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Es decir, con toda su jerarquía y demás, digamos que todo esto rompía un poquito. Y a partir de aquí empiezan a surgir movimientos en toda Europa, es decir, no ya en España, sino a nivel general. Por ejemplo, los primeros van a ser los husitas en Praga, llamados así por Jan Hus, que entre otras cosas lo que pretendían era la comunión bajo ambas especies, ¿no? Es decir, esto en principio nos puede parecer una bobada, pero ¿qué sucedía? Que la gente se sentía como discriminada. ¿Por qué? Porque los sacerdotes comulgaban con las dos especies y a ellos solo se les daba una. Y de ¿qué pasa? Que nosotros somos menos, no tenemos acceso a la sangre de Cristo, ¿de acuerdo? Es decir, empieza con estos movimientos quizá un poco populistas, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a negarlo, un poco populistas, que se va a desarrollar. Luego vendrán los anabaptistas de Münster, que esos estaban ya como una regadera, esos prácticamente establecen el paraíso terrenal en Münster, les tienen que dar caña, pero bueno, de una manera salvaje. Está muy bien contado en una novela de Antonio Orejudo, se titula Reconstrucción, una novela absolutamente magnífica sobre todo este pasaje de los anabaptistas de Münster, que eran una pandilla muy curiosa, ¿eh? Era una pandilla muy curiosa. Luego, aparte, claro, tened en cuenta que también con el 1500 se volvía a producir un poco ese tema del milenarismo, ¿no? Es decir, va a llegar el fin del mundo, etcétera, etcétera. Como en el año 1000 no había pasado, pues dijeron, bueno, pues será en el 1500. Bueno, pues tampoco llegó, ¿no? Esto, ya sabéis que esto es una cosa que es muy, muy habitual en épocas de crisis, es decir, que se empieza a anunciar el fin del mundo. Fijaos que nosotros llevamos unos cuantos años sin que se anuncie. Hombre, fue en el 2000, a final 2012, del 2000 y no 12 sé qué. años. Bueno, hombre, en 12 años, en los años 80, te hubiesen salido 15 o 16 predicciones. Ahora ya... Y fijaos que está la cosa más dura que nunca, pero que de nuevo hay la guerra de Ucrania, la guerra de Palestina. Bueno, ya Palestina y Líbano. Dentro de nada, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Irán, Irak. Esperemos
se cumplan mis predicciones. Pero bueno, a lo que voy es a eso, es decir, que digamos que todo este fenómeno coincidió con lo que yo llamo la etapa froilanesca de la Iglesia Católica. ¿A qué llamo la etapa froilanesca? Pues cuando se fueron de juerga y se metieron un tiro en el pie. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué va a suceder a partir más o menos de 1450 y demás? Pues que todo lo que es la alta jerarquía, hablo de la altísima jerarquía, Roma concretamente, se va a convertir en una fiesta continua. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto de los hijos de los papas, los sobrinos de los papas que luego no eran tan sobrinos, todo este tipo de historia que va a culminar con dos papas que van a ser Alejandro VI, el famoso Borgia, ya cuando decimos este apellido ya hacemos todos ¡uva! ¿De acuerdo? Es decir, sobre todo que sabéis que bueno, colocó a sus hijos en todo, luego el tema de la famosa Lucrecia Borgia, pobrecita, que ha pasado a la historia como la mala malísima, ¿de acuerdo? Y parece que de mala no tenía nada, pero bueno, ya sabéis que, ya lo hemos hablado varias veces, que desde la perspectiva católica de la mujer solo se puede ser o la Virgen María o Lilith. Así que si no eres la Virgen María ya sabes lo que te toca. ¿De acuerdo? Y entonces pues a esta mujer le tocó, pues digamos, un poco comerse este pastel. Y luego Julio II, que es el papel que hace Rex Harrison en El tormento y el éxtasis. La película está sobre Miguel Ángel, si la habéis visto. Julio II, que era, digamos, el papa guerrero, que se estuvo en guerra con toda Italia y también tenía el tío sus juergas, se cargó la Basílica de San Pedro para hacer una nueva. Bueno, el tío hacía un poco lo que le daba la gana, ¿de acuerdo? Y esto es, digamos, más o menos el culmen, el Julio II, que va a morir en 1513, os decía. Fijaos que solamente en 4 años vamos a tener la aparición de un señor que se llama Martín Lutero. ¿De acuerdo? Martín Lutero, que es un poco el límite de un montón de movimientos que se habían ido produciendo a lo largo del siglo XV. Yo digo, de los que me voy a quedar solamente con dos, es decir, por un lado Erasmo, es decir, Erasmo de Rotterdam, un hombre al que le conocemos por una obra menor, que es el elogio de la locura, ¿no? Es que realmente es elogio de la estupidez, ¿de acuerdo? Es Laus Stultitie. Yo digo, no, pero lo conocemos como elogio de la locura, pero realmente sería eso, elogio de la estupidez. Me encanta ese título, me encanta. Lo digo, y digamos que era un hombre que lo que pretendía era eso, acceder del mismo modo que se podía acceder a la sabiduría. Tenemos en cuenta 1453 cae Constantinopla, empieza a llegar, digamos, toda la filosofía griega, Platón, Aristóteles. Esto no es cierto que acabase de llegar, ya se conocía. De hecho, tened en cuenta que Santo Tomás de Aquino, uno de sus grandes papeles va a ser precisamente el de aplicar el aristotelismo a la escolástica, es decir, al sistema de pensamiento filosófico. ¿De acuerdo? Es decir, ya se conocía, pero digamos que llegan en mayor medida y probablemente en manuscritos más fiables y que además tenían la ventaja de que no habían pasado por la mano de los malvados musulmanes. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que, por ejemplo, Averroes o toda esta gente que desarrollan su filosofía partiendo del propio Aristóteles. Es decir, ya este intento de unir a Aristóteles con lo que sería el pensamiento religioso ya lo habían hecho los musulmanes. Es decir, mucho antes. De hecho, Averroes sigue siendo un filósofo verdaderamente interesante. Pero yo digo, pues digamos que Erasmo, ese hombre muy curioso, pero que ejerció una influencia brutal sobre todo el mundo cultural en el siglo XV. Yo digo, ¿por qué abogaba? Pues abogaba sobre todo por una iglesia de la sencillez, es decir, por ir quitándole importancia al clero, por ir eliminando el ornato, el boato, digamos, en las iglesias. Pensad que estamos en la época de la gran decadencia del gótico. ¿El gótico qué era? Era el románico muy adornado. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la decadencia? Pues adornar más el gótico. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto que llamamos el estilo manuelino en Portugal, por ejemplo, aquí en España el gótico flamígero, ¿de acuerdo? Es decir, que era, venga, decoración, la fachada de la Universidad de Salamanca. Para que nos hagamos una idea, ese horror vacui, ¿no? Es decir, de Dios mío, quedan aquí 3 centímetros sin llenar, pon algo. Es decir, de venga, tú mete ahí. Es que aquí nos queda un cuadradito, pon flores. ¿De acuerdo? O sea, de meter cosas y cosas y cosas. Yo digo, ¿por qué? Porque digamos que
la Iglesia estaba más preocupada eso, en dar una imagen, digamos, dar una imagen de riqueza, una imagen de poder, ¿de acuerdo? Sobre todo esta idea del poder es muy importante. Ten en cuenta que también a lo largo de la Edad Media, de esa resaca que os decía, se me había olvidado, de las cruzadas, estaba también, digamos, el enfrentamiento de güelfos y gibelinos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que era, digamos, el enfrentamiento entre los partidarios del emperador y los partidarios del Papa, ¿de acuerdo? Y es decir, que esa fue gorda, esa fue buena, ¿de acuerdo? Pero bueno, que a lo que voy es eso, que Erasmo por lo que aboga es eso, primero por una sencillez, por simplificar incluso la liturgia, es decir, le parecía que la liturgia cristiana era excesiva, ¿de acuerdo? Y, digamos, por ese acercamiento a las lecturas, ¿de acuerdo? Evidentemente, Erasmo en este aspecto era un poco elitista, ¿de acuerdo? Es decir, en cuanto que lo que él proponía no era que cada cual se acercase a las lecturas, digamos, a los libros sagrados, sino más bien, digamos, que hubiese una especie de grupo dirigente que supiera de lo que hablaba. ¿De acuerdo? Esto es un poquito así. Y sobre todo se hace eco de una cosa que es muy importante, que es la rehumanización. ¿De acuerdo? Aquí, cuando hablamos de Erasmo, es una cosa muy curiosa, porque Erasmo lo único que hace es sencillamente coger el espíritu de su época. ¿Qué había sucedido? Estamos en la época del humanismo. Es decir, hemos cambiado, digamos, a Dios, esa teocracia, digamos, que rige más o menos la Edad Media, la hemos cambiado por el hombre como medida de todas las cosas. Y empieza, digamos, a cambiar, digamos, de el Pantocrator o Pantocrator, nunca sé cómo se dice, creo que se dice de las dos maneras, si no me equivoco, el Pantocrator, digamos, ese Dios en majestad, bendiciendo, rodeado del tetramorfos, o por ejemplo esos Cristos crucificados medievales que vemos que están tiesos completamente, es decir, incluso muchos con túnica púrpura, ¿de acuerdo? Es decir, la púrpura, que sabéis que era privilegio de los reyes, ¿de acuerdo? Es decir, ese Cristo en majestad, digamos, se empieza a abogar por el Cristo sufriente en la cruz. ¿De acuerdo? Aparece aquí, por ejemplo, el retablo de Isenheim de Hans Memling, joder, ya digo, que digamos es el primero que refleja ese dolor de Cristo en la cruz de una manera quizá demasiado, quizás se le va la mano, ¿de acuerdo? Con el sufrir, unos dedos así puestos clavados, bueno, una cosa, digamos que ese Cristo en la cruz que va a culminar aquí en España con un soneto maravilloso que es ese de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ¿de acuerdo? Es decir, que es una maravilla de poema, no sabemos todavía de quién es, pero bueno, se le atribuye a todo Dios, o sea, se le atribuye, yo creo que si yo hubiera nacido en la época me lo hubiesen atribuido también a mí, o sea, ya os digo, sí, que yo sepa se le ha atribuido a Lope de Vega, a San Juan de la Cruz, se le ha atribuido a un montón de gente y parece ser que no sabemos muy bien quién lo escribió, ni falta que nos hace, ¿de acuerdo? Es decir, ya digo, pues este humanismo que es un poco esa culminación del siglo XIV, es decir, de volver a revitalizar la cultura, ¿no? Es decir, digamos que después de todos esos años terribles, después de todos esos años terribles, yo digo, del siglo XIV, perdonad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que, digamos, la gente quiere volver a disfrutar. De hecho, la literatura de finales del XIV va a ser una literatura tremendamente vitalista. Incluso cuando leemos hasta las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, hay un aspecto vital muy importante, pero la culminación, ¿cuál va a ser? Aquí en España, concretamente, el Lazarillo y la Celestina, ¿de acuerdo? De recuperar al ser humano. Y en Francia va a ser Rabelais con su Gargantúa y Pantagruel, ¿de acuerdo? Esos dos libros absolutamente... Por favor, si no los habéis leído, estáis tardando. ¿De acuerdo? Estáis tardando porque son absolutamente grandiosos. ¿De acuerdo? Son absolutamente grandiosos. Yo digo, digamos que este humanismo, este poner al hombre, era un proceso que venía de lejos. ¿De acuerdo? No es algo que de repente se levanten por la mañana y digan, venga, se acabó Dios, vamos a pensar en el ser humano. Para nada. ¿De acuerdo? Es todo un camino. Ya digo que se va llevando. Y de hecho, ya os digo que precisamente lo que va a hacer Erasmo es poner el foco en este Cristo humano y sobre todo en el Cristo del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Es decir, de hecho él llega a traducir el Nuevo Testamento, si no me equivoco, llega a traducirlo. Sé que hace una declaración sobre el Evangelio de San Juan, yo digo, pero digamos que empieza a aparecer esta imagen del Cristo hombre.
¿de acuerdo? No tanto ya el Cristo Dios, que ya sabemos que Cristo es Dios. Vamos a fijarnos en el Cristo hombre. Es la época en la que se desarrolla, yo digo, esta imagen del Cristo crucificado, digamos, queda más o menos ya estabilizada. ¿De acuerdo? Pues, y digamos que aquí en España va a surgir también, que además sabéis que el Lazarillo, que acabo de mencionarlo, últimamente se le atribuye a Alfonso de Valdés. Es decir, bueno, puede ser, puede no serlo, a mí me da igual, de acuerdo, las cosas como son. ¿Quién era Alfonso de Valdés? Pues el hermano de Juan de Valdés, ya está, aclarado, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran los hermanos Valdés? Los hermanos Valdés son dos intelectuales españoles muy cercanos a la corte de Carlos I de España, V de Alemania, que de repente se tienen que ir de España porque les persiguen unos señores que ponían capirotes amarillos. ¿De acuerdo? Es decir, por la Inquisición. ¿Por qué? Porque son unos hombres que empiezan a pensar todo de una manera tremendamente racional y llegan a la conclusión de que no puede seguir el cachondeo que hay en Roma. De hecho, Alfonso de Valdés escribe como es Diálogo de las cosas acontecidas o acaecidas en Roma, en el que habla un poco de ese saqueo que había hecho el propio Carlos I o Carlos V en Roma. ¿De acuerdo? Y llega a justificarlo como diciendo, no, es que ¿cómo quería el Papa que Dios le defendiese si él estaba precisamente insultando a Dios? ¿De acuerdo? Es un libro que para estar escrito en el siglo XV dices, coño, tiene una valentía. ¿De acuerdo? Eso sí, los dos hermanos Valdés tuvieron que salir por patas. ¿De acuerdo? Y digamos que aquí quizá el más radical, más que Alfonso, fue Juan. ¿De acuerdo? Autor del Diálogo de la Lengua y demás. Pero este hombre, ya os digo, se tienen que ir a Italia y van a fundar un movimiento que se conoce como los alumbrados. ¿De acuerdo? Los alumbrados, nada que ver con los iluministas, que vendrán después con Miguel de Molinos. ¿De acuerdo? Es que con esto de la luz hay muchas... sí, hay muchas historias. ¿Por qué? Porque lo que buscaban ellos precisamente era esa iluminación divina. ¿De acuerdo? Es decir, ellos empiezan a hablar de una ascesis en la cual, digamos, el hombre preparase su alma para poder ser iluminado por Dios. En principio, digamos, la idea esta venía a ser más o menos que nosotros, con nuestro pecado, con, digamos, nuestra manera de comportarnos, de estar buscando siempre lo terrenal, digamos que estamos como poniendo una cortina que impide que entre la luz de Dios. ¿De acuerdo? Por eso se les llamó alumbrados. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué buscaban? Por lo primero, el alejamiento de todo lo que era la liturgia, el clero, etcétera, porque pretendían un retorno a lo que era la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta, todos estos hombres se van a basar en un señor que es San Agustín. San Agustín, que yo digo, sabéis que él tenía la fe del converso. Es decir, era un hombre que no era creyente y que cuando empieza a creer el tío amacha martillo. ¿De acuerdo? Es decir, pero era un hombre que sí, es decir, hablaba mucho. De hecho, tened en cuenta que la mayor parte de las órdenes monásticas van a tener la regla de San Agustín. Después muchas la modificarán por la de San Benito. ¿De acuerdo? Pero muchas empiezan con la regla de San Agustín. De hecho, todos los monjes eremitas, es decir, todos los ermitaños y tal, es que me gusta más lo de eremita. Me gusta más, no sé, ermitaño suena como muy, anda, ermitaño, que eres un ermitaño. No, pero en cambio, ay, qué eremita eres, ¿no? Suena como más cariñoso. Ya os digo, se basan digamos, en San Agustín. Es decir, que fijaos que tenemos eso, un movimiento hacia, sobre todo, lo que es el alma. ¿De acuerdo? Un movimiento que nos va llevando a buscar el alma, a buscar esa entrada de la luz divina dentro del ser humano. ¿De acuerdo? Aquí es donde entra Santa Teresa. ¿De acuerdo? Aquí es precisamente donde entra Santa Teresa con los grados de oración. ¿De acuerdo? Pero bueno, no adelantemos, que me falta Lutero. ¿De acuerdo? Pues yo digo, pues todo esto llega al límite en un hombre que quizá es el gran buscador de la pureza, digamos, del dogma, que es Lutero. Aquí hay un problema que es muy grande cuando gente, por ejemplo, como yo, que somos ateos, podemos decir, de fuera de la Iglesia, tenemos que buscar información sobre lo que sucedió en esta época. ¿Por qué? Porque si lo buscamos en las historias de la Iglesia, las historias de la Iglesia escritas por cristianos suelen tener un problema, para mí, muy grande, que son excesivamente apologéticas. Es decir, yo, por ejemplo, he manejado, pues la tengo en casa, la historia está en 3 volúmenes, Historia de la Iglesia de Editorial Pelícano, son 3 autores, el segundo, que es el que he manejado para esto, que es el de Francisco Martín. Yo digo, a ver, está muy bien,
Pero ¿cuál es el problema? Que Lutero, si el tío tenía buena intención, pero estaba equivocado. Y en el Renacimiento se va a dar un humanismo cristiano muy bueno, estupendo, y un humanismo pagano que estaba equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos por ahí, a mí me entra como un reconcomio por esa falta de rigor, ¿de acuerdo? Es decir, ¿dónde lo he encontrado? Pues lo he encontrado en un libro, es un monstruo de este tamaño, de unas 1400 páginas, que se titula Historia de la Cristiandad, de Diarmaid MacCulloch, que es probablemente lo mejor que yo ya he leído al respecto. O sea, es un libro absolutamente magnífico, y yo digo, y él, yo no sé, digamos, cuál es su confesión. Él es inglés, no sé si es anglicano, si es católico, si es anabaptista o si es trepanador o medio pensionista, no tengo ni idea. ¿De acuerdo? Pero bueno, es decir, que este hombre, yo digo, escribe una historia de la cristiandad absolutamente magnífica en la que trata de todos los movimientos, ¿de acuerdo? Es decir, no se queda únicamente con la Iglesia Católica ni con la Reforma, sino que va extendiendo un poco a todas, digamos, esos cristianismos, vamos a llamar alternativos al catolicismo, ¿de acuerdo? Es decir, es que es difícil hablar de esto, aunque no lo parezca, ¿de acuerdo? Estamos en un país católico y tened en cuenta que consideramos que el centro de la cristiandad es el catolicismo. Entonces, por eso hablo de, digamos, externos o yo qué sé, vosotros me entendéis, ¿de acuerdo? Creo que se me está viendo que estoy intentando no insultar ni lo más mínimo. ¿De acuerdo? Vas muy bien, Carlos. Creo que voy bastante bien, ¿eh? Bien. Creo que voy bastante bien. Y ya os digo. Bueno, pues este Lutero, tened en cuenta que era un monje agustino. ¿De acuerdo? Esto que no se nos olvide que él era agustino. Y este hombre, digamos que llega un momento en que, a cuenta de la lectura de Erasmo y cosas de este tipo, llega a la conclusión de que la Iglesia católica no va por buen camino. Es decir, y por eso expone las 95 tesis en 1517, digamos, en la puerta de la iglesia, de la capilla palatina de Wittenberg, ¿de acuerdo? Entre las cuales, pues, digamos, ¿en qué se centra? En el tema de las bulas, ¿de acuerdo? El tema de las bulas fue el tiro en el pie de la etapa froilanesca, ¿de acuerdo? Ya he hablado de la parte de la juerga, ¿de acuerdo? Ahora viene el tiro en el pie. El tiro en el pie fueron las bulas. ¿De acuerdo? Es decir, cuando de repente uno podía comprar días de purgatorio o para sí mismo o para otra persona o cosas de este tipo y que además las vendía la iglesia, ¿no? Entonces decías, joder, esto en el Evangelio no lo pone. Esto en el Evangelio no lo pone. Aparte de que tened en cuenta que el purgatorio fue una solución que se tuvieron que inventar en el siglo XII. ¿De acuerdo? El purgatorio no ha existido siempre, sino que en el siglo XII de repente dicen, ostras, si es que entre que llega el juicio final y no, ¿a dónde va toda esta gente? ¿De acuerdo? Entonces surge esta idea del purgatorio que es bastante curiosa. Y ya os digo que en principio contra lo que reacciona Lutero es contra esto, ¿de acuerdo? Como nadie le responde, pues el tío se va radicalizando. Lutero, por lo visto, era un hombre que no, digamos, no destacaba por su buen humor y por su simpatía, ¿de acuerdo? Parece ser. Y luego, aparte, era un hombre increíblemente obsesionado con el demonio. Es decir, él estaba obsesionado con Lucifer y demás. De hecho, se cuenta siempre la anécdota del tintero, que un día estaba él escribiendo en su habitación y se le apareció el diablo y cogió el tintero, se lo tiró y desapareció el diablo y todavía, por lo visto, hoy enseña la mancha de tinta en la pared, ¿no? Es decir, me imagino que de vez en cuando le pegará un repasito, no sé, pero bueno, ya digo, es un hombre obsesionado y entonces empieza, yo creo que probablemente para intentar encontrar una respuesta a sus planteamientos sobre las bulas y sobre otros temas, empieza a radicalizar su discurso. Aquí le va a ayudar gente como Melanchthon, le van a ayudar, digamos, bastante gente, le van a echar un poco una mano y va a empezar a hablar de la famosa justificación por la fe. ¿De acuerdo? Es decir, que la justificación por la fe venía a negar la fuerza de los sacramentos. Es decir, esto era tremebundo porque, entre otras cosas, mandaba el sacramento de la penitencia al carajo. ¿De acuerdo? Es decir, mandaba el sacramento de la penitencia, que el sacramento de la penitencia, tened en cuenta que era parte del poder que tenía la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si yo me confesaba con un cura, yo ya sabía que el cura sabía. ¿De acuerdo? Y lo de secreto de confesión, pues nos lo podemos creer, pero hasta cierto punto. Y siempre queda ahí la cosa de, ¿y si no lo sigue?
¿De acuerdo? Siempre quedan ahí esas dudas. Pues yo digo, pues digamos que esta justificación por la Biblia, lo que es la interpretación libre de las Escrituras, etcétera, va a hacer eso, que el discurso se radicalice cada vez más, y cuando Carlos I, V de Alemania, se lo toma a esto un poco como una cuestión personal, pues surgen estas guerras de religión que van a durar 30 o 40 años y que van a dejar prácticamente Europa como un solar, y que lo único que van a conseguir es una radicalización cada vez mayor, digamos, de esta reforma, que acabará en la figura de Calvino. ¿De acuerdo? Es decir, Calvino, que ya me queda fuera. Calvino ya me queda fuera, yo digo, y porque de verdad que voy a hablar de Santa Teresa, os lo juro. ¿De acuerdo? Os prometo, palabrita al niño Jesús, que voy a hablar de Santa Teresa. Lo que pasa es que para entender un poco todo esto de las moradas, digamos, los grados de oración, hay que ver que está inserta dentro de un movimiento a nivel internacional, digamos, que va a llevar a que ella acabe escribiendo esto, ¿de acuerdo? Y concretamente va a llevar sobre todo a la reforma del Carmelo, ¿de acuerdo? Es decir, la reforma del Carmelo, convertirlo en el Carmelo descalzo, que no era descalzo, era con alpargatas, pero bueno, ¿de acuerdo? Es decir, esto es una cosa, yo me acuerdo sí cuando yo estudiaba, claro, eran carmelitas descalzos, y entonces decían, pero no vais descalzos. Bueno, hombre, es una forma de hablar. Dicen, ya vale, pero no vas descalzo. ¿De acuerdo? Una cosa. Sí. Pero bueno, que la cuestión es eso, que digamos que aquí es donde se produce la gran explosión que va a llevar al Concilio de Trento. ¿De acuerdo? Es decir, el Concilio de Trento, que ¿qué va a hacer? Reforzar, digamos, todo lo que es el dogma católico, reforzar todo lo que son los sacramentos, unificar la liturgia, que esto parece una tontería, pero que en cada pueblo daban la misa de una manera. ¿De acuerdo? En cada pueblo la daban como les daba la gana. Entonces va a haber una unificación de la liturgia, etcétera. Esto que hemos llamado la contrarreforma. ¿De acuerdo? Es decir, y que además va a meter un montón de santos. O sea, va a meter un montón de santos, entre otros a Maritere. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta, en 1622, en un acto en Madrid de estos ahí a lo... ¡Uah! ¿De acuerdo? Pues canonizan ni más ni menos que a Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y no sé quién más. ¡Hala! 4 de una tacada, ¿de acuerdo? San Juan de la Cruz no. San Juan de la Cruz tendría que esperar todavía casi 150 años, el pobrín. Hasta 1762. Tuvo que esperar el pobrín para que me lo hiciera el santo. Con lo bien que me cae a mí este chico. Ahora hablaré también de él. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo digo que dentro de este contexto de reacción contra la reacción, por así decirlo, es decir, es donde entra la figura, digamos, de Santa Teresa de Jesús. Tened en cuenta que el concilio de Trento va a durar hasta 1562, ¿de acuerdo? Es decir, 20 años antes de la muerte de Santa Teresa. Entre otras cosas porque un papa durante casi 20 años no le dio la gana de convocarlo. ¿De acuerdo? Hubo un papa que dijo, sí, a ver si me van a quitar a mí aquí poder. Creo que fue Inocencio VIII, puede ser, no recuerdo ahora mismo. Era uno de estos que les gustaba la juerga, ¿de acuerdo? De los froilanes, ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo que voy es a eso, es decir, que tenemos que encajarlo ahí, más en un país, digamos, de tradición católica muy fuerte como era España, ¿de acuerdo? España, que tenemos esa idea de que España era unificada, que era todo el mundo muy católico, olvidaos de eso, ¿de acuerdo? Es decir, esa unidad en el catolicismo que se nos habla de la España renacentista barroca, podemos olvidarnos de ella. Aquí hubo protestantes, aquí seguía habiendo moriscos, estaban todos los conversos, ¿de acuerdo? Tenemos ahí un montón de problemas. De hecho, con los conversos es donde entronco con Santa Teresa. Santa Teresa es hija de conversos, ¿de acuerdo? O nieta de conversos, no estoy seguro, creo que era nieta. Pero bueno, no pasa nada porque Torquemada también era converso, o sea que, ya os digo, o sea, y Cisneros era converso, o sea que tened en cuenta que las grandes figuras de esta época eran todos conversos o de origen converso, ¿de acuerdo? Es decir, que digamos que estos conversos, ¿qué era lo que sucedía? Vamos como lo que decía de San Agustín, esa fe del converso, ¿de acuerdo? Es decir, eran gente con una fe, o que por lo menos intentaban mostrar una práctica muy, muy marcada, en ocasiones incluso excesiva, ¿de acuerdo? Y aquí es donde hay que meter a Santa Teresa, y concretamente a su padre, ¿de acuerdo? El padre de Santa Teresa, ya digo que era un hombre, yo no voy a dudar de su fe, ¿de acuerdo? Dios me libre de dudar de su fe, pero tenía como demasiados libros en casa.
No sé si me entendéis. Parece ser que sí, de chicos, vosotros leed esto, que esto es lo que hay que leer, ¿no? Luego a Santa Teresa le dio por los libros de caballería, pero esa es otra. Ya sabéis la cosa de que se fue, y las vidas de santos y demás, ¿de acuerdo? Esta es la época, tened en cuenta que es la época también del padre Rivadeneira, el autor de la Flos Sanctorum, es decir, un monstruo descomunal con las vidas de los santos. ¿De acuerdo? De la Flos Sanctorum, que es un auténtico delirio. Es un auténtico delirio de esto de, venga, escribe. Rivadeneira yo no sé cuánto escribiría. Ni idea. Prefiero no saberlo. ¿De acuerdo? Es una cosa de estas increíble. Pero yo digo, pues, digamos que entre estos libros de devoción, el tercer abecedario espiritual, la Flos Sanctorum, etc., es donde se va a criar, digamos, Teresa de Jesús, ¿de acuerdo? Aparte de los libros de caballería, vamos a olvidarnos de la tontería de que si fue con su hermano o con su primo, no recuerdo, a que les martirizaran y tal, estas cositas que ella cuenta en el libro de la vida. Yo digo, el libro de la vida, por cierto, que es un libro bastante interesante, ¿de acuerdo? Y las moradas más todavía. El problema que tiene Santa Teresa es que es como yo, que cuando dice voy a ser breve, sabéis que es un mínimo de 10.000 palabras. ¿De acuerdo? Es decir, Santa Teresa no escribe, pero juega a gusto, ¿de acuerdo? Es decir, y yo digo Santa Teresa, digamos que en principio ella lo de ser monja como que no le llama la atención. No es el caso, por ejemplo, que vamos a ver si al final hacemos la de Sor Juana Inés de la Cruz, que sí que es una mujer que elige el claustro, digamos, como una manera de decir, aquí puedo acceder a la cultura, aquí puedo librarme de un marido que me va a tener esclavizada, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente van a optar por ello. Santa Teresa va llegando, ¿de acuerdo? Ella entra en un convento donde hay una amiga suya, y la amiga es la que le va comiendo un poco la cosa de, hija, pues métete monja. Y dice, bueno, pues me meto. Ya os digo. Y al principio pues entra un poco digamos, no lo acaba de ver hasta que ella tiene una enfermedad. Ella fue una mujer muy enfermiza toda su vida, ¿de acuerdo? Y para muchos aquí está la raíz un poco de esas experiencias místicas. Ahora iré a ello. ¿De acuerdo? Una mujer muy enfermiza, estuvo varios años bastante chunguilla la pobre, y al final, pues cuando se cura, digamos que da el paso de profesar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ella va a entrar en conventos primero digamos, de regla agustina, y luego va a acceder ya a los carmelitas. Y ahí es donde se da cuenta un poco de cuál era la situación en los conventos, ¿de acuerdo? La situación en los conventos, ¿qué era? Pues eran normalmente lugares donde a las muchachas de alta sociedad que no se podía haber casado o que no se querían haber casado, pues se las metía ahí. Pero ¿cómo entraban? Entraban con sus criadas, entraban, digamos que era cualquier cosa menos una vida contemplativa y no, digamos, ya espiritual, ¿de acuerdo? Es decir, y entonces Santa Teresa se empieza a dar cuenta de que junto a esta gente que lo único que intenta es aparentar y llegar al cargo de abadesa o de madre superiora y tal, que era un poco, digamos, por el poder, ¿de acuerdo? Estamos hablando de poder, en este caso, temporal, no estamos hablando de poder espiritual, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que todos los conventos, monasterios, etcétera, tenían sus tierras y tenían sus historias y sus ingresos. ¿De acuerdo? Que no eran esta idea que tenemos de la beneficencia, hay que quitárnosla un poquito de la cabeza, ¿de acuerdo? Y entonces Santa Teresa, que entra dentro de toda esta línea de reforma, se da cuenta de que lo que necesita la orden es precisamente una vuelta a las raíces. Y sobre todo, digamos, potenciando el voto de pobreza. ¿De acuerdo? Es decir, el voto de castidad pues tampoco le da a ella mucha importancia, ¿de acuerdo? El voto de obediencia se supone, pero el voto de pobreza era el que había ido cayendo. De ahí lo de descalzo, ¿de acuerdo? Es decir, lo de me quito los zapatos, ando descalzo por la calle. Luego vale que usa alpargatas, pero bueno, es decir, que digamos que Santa Teresa por lo que va a abogar es por esto, y en eso va a consistir toda su reforma del Orden del Carmelo, que no me voy a meter aquí porque sería excesivamente largo, es decir, el convento de Malagón o cosas de estas que funda ella misma, ¿de acuerdo? De hecho, ella se patea a España de una manera que, vamos, ni la Bordeta, ¿de acuerdo? Ni la Bordeta, cuando un país en la mochila, se pateó tanto España como se la pateó Santa Teresa. Era una cosa de pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. La pobre mujer era una cosa que no paraba quieta, ¿de acuerdo? Y además con ese, digamos, ese estado de salud. Y desde muy pronto, ella empieza a tener esas
experiencias, vamos a llamarlas místicas, ¿de acuerdo? Porque ella misma incluso en sus libros dice, bueno, esto hay quien lo llama teología mística, ¿de acuerdo? O sea, como diciendo, vale, si lo llaman así, pues será verdad, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que hay una cosa en Santa Teresa que a mí, por un lado me hace mucha gracia, pero por otro lado me da ganas de pegarle un pescozón, que es lo de, yo es que como soy mujer tampoco entiendo de estas cosas, y es que como soy mujer tampoco voy a saber expresarme, es que esta idea de como soy mujer, y es que siempre hay que buscar a un hombre que sepa de estas cosas, ¿de acuerdo? Siempre tiene esta idea, yo no sé si es falsa modestia, no lo creo, francamente, o realmente que ella se ve incapaz, y ahora veremos por qué, que es el título de la charla, decir lo indecible, ¿de acuerdo? Se ve obligada, primero el libro de la vida, que lo compone a petición de sus confesores, ¿de acuerdo? Lo pide a petición de sus confesores, le pidan que haga una relación de su vida, entre otras cosas, ¿por qué? Porque había amenazas de la Inquisición, ¿de acuerdo? Porque esta señora de repente decía que, joder, que había tenido un matrimonio místico con Jesucristo, ¿de acuerdo? Que decía que de repente sentía a Dios dentro de sí, que se sentía traspasada por un dardo. Y claro, eso, los místicos y sobre todo las místicas, digamos que siempre fueron bastante vistas de una manera muy rara. ¿Por culpa de quién? De las propias místicas, ¿de acuerdo? Y yo aquí siempre le echo la culpa a Agnes Blambekin. Agnes Blambekin es una mística del siglo XIII alemana, que estaba obsesionada con el Santo Prepucio. Lo siento. ¿De acuerdo? Y teóricamente se le aparecía a Cristo y se lo daba de comulgar. Madre de Dios. Dejadlo ahí, ¿de acuerdo? Y entonces digamos que este tipo de mística tan exagerada, bueno, hablando del Santo Prepucio, Santa Catalina de Siena, Cristo se casa con ella y como alianza ya os estáis imaginando lo que le dio. El Santo Prepucio. ¿De acuerdo? Es decir, sí, no me mires así, Lidia. Digo, es decir, y entonces, claro, todo esto empezó, digamos, a levantar una serie de sospechas importantes, ¿no? De decir, esta gente nos está contando una película, esta gente están queriendo fingir que hacen lo que no hacen, están incluso blasfemando, ¿de acuerdo? Es decir, porque el tema de la blasfemia aquí aparecía también, ¿eh? No creáis que la cosa era ninguna tontería. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Santa Teresa? Intentar explicar esos raptos místicos, ¿de acuerdo? Los raptos místicos, que yo digo, desde la época de Santa Teresa y posteriores se han intentado explicar de miles de maneras, ¿de acuerdo? Desde, digamos, la que sería absolutamente dogmática, podríamos decir, o de dentro de la religión, como auténticamente una presencia de Dios, es decir, una unión del alma con Dios, es decir, que yo no voy a negar, Dios me libre, hasta explicaciones, por ejemplo, que parten de la epilepsia, ¿de acuerdo? Es decir, explicaciones que parten de la epilepsia que a mí no me parecen tan alocadas, ¿de acuerdo? Es decir, incluso una que habla de que comían pan de centeno y como el centeno tiene cornezuelo, que es de donde se saca el LSD, pues se ponían todo con ¿de acuerdo? Pero claro, entonces no habría una monja por convento, estarían todas las monjas ¿de acuerdo? O sea, una cosa un poco loca, ¿no? No cuadra. Claro, yo por ejemplo, yo lo del cornezuelo del centeno como que me olvido de él, ¿de acuerdo? Que del cornezuelo del centeno se extrae la dietilamida del ácido lisérgico, que es, digamos, el componente del LSD, ¿de acuerdo? Es decir, que por lo visto es una droga, me han contado, una droga muy potente, digamos, y de carácter alucinógeno, ¿de acuerdo? Pero bueno, que yo digo, vamos a dejar las explicaciones porque ya os digo, si yo me inclino por una, lo más probable es que esté equivocado porque yo creo que ninguna de ellas puede realmente expresar esto. Sí que es cierto que probablemente el hecho de este carácter enfermizo, este tipo de cosas, sí que podía plantear una especie de hipersensibilidad en algunos momentos que para una persona educada dentro de un ambiente católico además converso, ¿de acuerdo? Que se relaciona con gente de dentro de la iglesia, que se relaciona con, digamos, dentro de un mundo, la explicación que ella da, digamos, a estas cosas, fuese una explicación de carácter místico. Es decir, es perfectamente viable, ¿de acuerdo? Yo, desde luego, Dios me libre de negar que ni ella ni San Juan, especialmente mi San Juan, es decir, no tuvieran unos raptos místicos del copón bendito.
¿de acuerdo? O sea, estoy convencido de que son de una sinceridad total cuando hablan de estas cosas. Ya sabéis que luego, a raíz de Santa Teresa y sobre todo a raíz de su beatificación en 1622, empezaron a salir gente a la que se le aparecía Cristo por todos los lados. ¿De acuerdo? Se dio una auténtica moda de esto del misticismo, que el 90% eran falsas. Ahí tenéis, por ejemplo, no me acuerdo cómo se titulaba la película. Intramuros, creo que era. Es decir, una película de eso, ¿cómo? Me suena. Intramuros creo que es. No es Extramuros, Extramuros es la de Almodóvar. Ya, ya. Intramuros... Que también es un rapto místico en sí mismo. Que no, habla precisamente de un convento donde una monja finge las llagas y todo esto, ¿de acuerdo? Es digamos, una película además muy interesante, la verdad que está muy bien. Pero no recuerdo el título, me viene Intramuros, pero probablemente no lo sea, ¿de acuerdo? Así que bueno, nos olvidamos de ella. Pues yo digo, es decir, que ella intenta explicar qué demonios le ha pasado. Y aquí viene eso que yo digo de decir lo indecible. Tanto ella como San Juan de la Cruz, ¿qué es lo que sucede? Tienen que hablar de algo que está más allá de lo que el lenguaje puede expresar. ¿De acuerdo? Santa Teresa, por ejemplo, se refiere al placer que siente el alma en esto, se refiere como una ternurica. ¿De acuerdo? Una expresión preciosa, ternurica. Al alma le entra una ternurica. ¿De acuerdo? Es decir, es una cosa para hablar de placer, ¿de acuerdo? Es decir, y ella intenta eso, expresarlo, ¿y qué es lo que hace? Ejemplos y ejemplos y ejemplos, y tira por un lado y tira por otro, y ahora te voy a hablar de un pozo, y ahora te voy a hablar de un castillo, y ahora te voy a hablar de no sé qué, y otro, y otro, y otro, y otro, que es lo que hace que muchas veces se extienda excesivamente, pero sencillamente es por eso, es decir, porque ella intenta expresar una experiencia que no puede. San Juan de la Cruz encontró una solución más sencilla, ¿de acuerdo? San Juan de la Cruz, le cito, no solo porque es el otro místico, sino porque fueron compañeros en la Reforma del Carmelo, Juan de Yepes, Juan de la Cruz y Santa Teresa, ¿de acuerdo? Hay que Juan de Yepes y Juan de la Cruz eran el fraile y medio, porque San Juan de la Cruz era, por lo visto, tamaño... Bueno, tamaño llavérico, sí. Ya os digo, era chiquitín. ¿De acuerdo? Pues San Juan de la Cruz, ¿dónde lo encuentra? Lo encuentra en el lenguaje del cantar de los cantares. ¿De acuerdo? El lenguaje del cantar de los cantares que le va a llevar a esa maravilla que es el cántico espiritual, yo digo, una maravilla. Pero Santa Teresa no tiene esos medios. No tiene esos medios. Santa Teresa no conoce tanto las escrituras como las conoce San Juan, no tiene una formación teológica, esto es muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar, en principio, el lenguaje metafórico, pero el lenguaje metafórico de la poesía que ella conoce. Por eso, os decía al principio que no es que sea una gran poetisa, no lo es, ¿de acuerdo? Y utiliza el lenguaje, digamos, de esa poesía tardomedieval, de Cristóbal de Castillejo, es decir, la poesía, digamos, que vuelve a la poesía popular medieval, concretamente a la glosa. ¿De acuerdo? La glosa, la forma de villancico, que por lo visto ella componía, lo estuve leyendo en un testimonio creo que de Jerónimo de Bezós, uno de los contemporáneos de ella, que por lo visto paraban en el camino y cantaban y ella hacía los villancicos, y me venía la imagen, Sor Sonrisa, ahí, que me daba una imagen un poco. Y cuando leéis algunos de los poemas, al cielo, monjas del Carmelo, uno no puede evitar verlas correr en plan sonrisas y lágrimas, ¿no? Por los valles, ahí, al cielo, monjas del Carmelo, no sé. Da una imagen un poco. Algunos de los poemas sí son un poquito, ya digo. Aparte de que tened en cuenta que la mayor parte de la poesía de Santa Teresa es atribuida a Santa Teresa, ¿de acuerdo? Sí, sí. Incluso, digamos, los grandes, nada te turbe, muero porque no muero, digamos que son poemas que se dice, vale, igual son de ella, pero igual no lo son. ¿De acuerdo? Hoy en día hay unas ciertas reservas con esto. Es decir, de hecho, de cualquier manera no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Es decir, no pasa nada porque a ella, digamos, no la nombraron doctora por su poesía, ¿de acuerdo? Sino por su prosa. Esto es como lo de Juan Ramón Jiménez. Le dieron el Nobel por su poesía, no por Platero y yo. ¿De acuerdo? Si se lo hubieran dado por Platero y yo, es como para que se lo hicieran ver los suecos. Pero bueno, ya digo, que la cuestión es que si ella va a escribir poesía con estos calambures, estos retruécanos, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, ¿de acuerdo? Que si os fijáis, recuerda mucho a esa parodia que hace Cervantes
del lenguaje de los libros de caballerías. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿De acuerdo? Es decir, que toma en cierta manera ese lenguaje de los libros de caballerías también. ¿De acuerdo? Esto unido a esa poesía medieval de cancionero es lo que va a dar lugar a estos poemas en los que trabaja la glosa. Probablemente si no se hubiera estirado tanto, por ejemplo, Muero porque no muero ocupa página y pico. ¿De acuerdo? El poema entero. Siempre nos acordamos de esto de muero porque no, es que nunca me acuerdo del... Os lo juro. Si vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. ¿De acuerdo? Es decir, ella acaba ahí y queda como Dios. Acaba ahí y queda magnífico, ¿de acuerdo? O le hace un par de estrofillas. Sí. Pero es que no, raca. Y a fito, que muero por sobran 2/3. No sé yo. No sé yo. Bueno, a mí 6/7, pero bueno, por lo menos. Ya digo. Pero bueno, yo digo, es una poesía que es... hoy en día nos resulta un tanto... Tened en cuenta que es contemporánea prácticamente de la de Garcilaso. ¿De acuerdo? Es contemporánea, un poco posterior a la poesía de Garcilaso, un poquito anterior a la poesía de Fray Luis de León, casi contemporánea de la poesía de San Juan de la Cruz, y las diferencias son abismales. ¿De acuerdo? Es decir, con cualquiera de estos tres autores que estamos hablando... Ya digo, quizá no cogió el mejor modelo. ¿Pero por qué no coge el modelo italiano? Pues por una razón muy sencilla, porque no lo conoce. ¿De acuerdo? Es decir, ¿a qué libros había tenido acceso ella? Libro de caballerías, vidas de santos, libros doctrinales, etc. No tiene acceso, digamos, a esa poesía de Garcilaso, esa poesía italianizante que está surgiendo en su misma época, y de ahí, digamos, que su poesía sea como un paso atrás, digamos, dentro de lo que sería la historia de la poesía. Pero yo digo que Santa Teresa es mucho más interesante como, digamos, como prosista. Es decir, el libro de las moradas, por ejemplo, que es donde expone un poco esos grados de la oración, que era a lo que quería ir y me estoy yendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, por ejemplo, lo de los grados de la oración lo he apuntado aquí porque siempre los cambios de sitio y toda la pesca, ¿de acuerdo? Pues digamos que ella va a utilizar varias imágenes. Por ejemplo, las moradas toma la de un castillo, en la que va entrando desde la muralla hasta, digamos, el centro de la torre del homenaje, que es donde vive, digamos, donde está Dios, ¿de acuerdo? Un libro bastante curioso, pero en el libro de la vida ella da una imagen muy cercana, que es la imagen de un huerto, ¿de acuerdo? Nuestro alma es un huerto, y ese huerto hay que regarlo ¿para qué? Para que dé flores y frutos. ¿De acuerdo? ¿Por qué elige la imagen del huerto? Porque ella va a escribir estas cosas sobre todo para explicárselo a las otras monjas que tenían la misma cultura que ella o menos. ¿De acuerdo? Entonces, ella necesita de imágenes muy claras. Y ella habla de los 4 grados de oración como 4 formas de regar ese huerto. ¿De acuerdo? El primero, que es sacando agua de un pozo. El segundo, con una noria. La tercera, sacando el agua desviando el agua de un arroyo. Y la tercera, con la lluvia del cielo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implicaba? Digamos, la mayor o menor participación tanto del hombre como de Dios. ¿De acuerdo? El primer paso, que es, digamos, lo que se aquí llama la meditación, ¿de acuerdo? Sería eso de sacar agua del pozo. Es decir, yo tengo que trabajar. Tengo que echar el cubo, tengo que sacarlo, tengo que echárselo a las lechugas, ¿de acuerdo? Tengo que trabajar. Es decir, es un paso previo en el que hay que poner, digamos, el alma en una disposición para que Dios pueda acceder a ella. Es decir, liberándonos primero del pecado, intentando visualizar, sobre todo esto lo utiliza mucho ella, yo creo que por influencia de Ignacio de Loyola, intentando visualizar de los ejercicios espirituales. Sabéis que los ejercicios espirituales tienen mucha cosa de esto de visualizaciones y demás, ¿no? Es decir, ¿cómo se llamaba? La puesta en... no me acuerdo. Sí, que creas como un marco, ¿no? Para la meditación. Pues digamos que yo creo que por influencia de San Ignacio surge, tened en cuenta que ya tiene relación con jesuitas en esta época, que por cierto son otro movimiento de estos de reforma, se me había olvidado. Para que hablar de los jesuitas como que suena un poco ¡bum! ¿De acuerdo? Pero bueno, ya sabéis que tienen muy mala fama por todos los lados. Bueno, pues la cuestión es esa, es decir, que el alma, digamos, tiene que primero partir de un estudio, de una meditación, de un ponerse en disposición hacia Dios, que es realmente el único paso en el que el hombre trabaja, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí ya es Dios, es decir, el que entra.
llega a Dios y es el que, digamos, va a empezar a tener una mayor, menor unión con el alma. Después viene, una vez que se pasa este primer estado, vendría lo que llama la oración de quietud. ¿De acuerdo? Es decir, sencillamente nos relajamos completamente, por decirlo de algún modo, nos olvidamos, como dice ella, de las oraciones escritas, es decir, Padre Nuestro, Credo, todas estas cosas, las elimina. ¿De acuerdo? Porque además ella dice que incluso son perjudiciales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hace que nos acostumbremos a unos soniquetes y que no sea realmente un lenguaje sincero. ¿De acuerdo? Y esto ya lo compara con la noria. ¿De acuerdo? Con la noria ya el agua ya sale sola, ya no tenemos que echar el cubo y sacarlo. Ahora tenemos que seguir echándolo en las lechugas. Pero bueno, muy poquito. ¿De acuerdo? Y de ahí se pasa ya directamente a lo que serían ya las dos fases de unión con Dios. Una primera fase, digamos, en la que Dios rodea, por así decirlo, al alma, que es cuando sacamos el agua del arroyo, que se llama el sueño de potencias. Esto me gustaría que me lo explicasen, lo del sueño de potencia, ¿de acuerdo? Es eso, es decir, Dios rodea al alma. Y una cuarta fase que es esa lluvia del cielo, que es, digamos, la unión espiritual. ¿De acuerdo? La unión espiritual en la que Dios y el alma se funden, digamos, en un solo ser. Lo que también conocemos como el matrimonio espiritual o matrimonio místico. ¿De acuerdo? Es decir, estas son las 4 fases. Ella dice que llegó a las 4. Bien, yo me lo creo. ¿De acuerdo? Sin duda alguna. Es decir, pero yo digo que muchas veces es un poco lioso cuando leemos esto. Por ejemplo, San Juan en la subida al Monte Carmelo es bastante más, digamos, más claro, hasta cierto punto. Yo digo, cuando habla, por ejemplo, de la noche del alma, de la noche espiritual, habla de la noche espiritual y este tipo de cosas, es más claro que Santa Teresa. Pero Santa Teresa, digamos, se la entiende mejor. O sea, leemos a Santa Teresa y es como si nos estuviera hablando. Por lo demás, dice, es que no hay que ser bobo para creer que con esto lo tenemos todo hecho. La expresión bobo es de ella. ¿De acuerdo? Utiliza expresiones muy de andar por casa, diminutivos, este tipo de cosas que hacen que su lectura sea verdaderamente agradable a pesar, digamos, de que se extiende de una manera increíble. San Juan, pues probablemente es más riguroso, pero también es más seco. ¿De acuerdo? De los 3, insisto, pues probablemente Santa Teresa no sea la mejor poetisa, pero sin duda alguna, yo digo, es quizá la más importante a nivel, digamos, a nivel doctrinal o a nivel interior del catolicismo. San Juan de la Cruz no sé si es doctor de la Iglesia, creo que no lo es, pero Santa Teresa sí lo es. ¿De acuerdo? Es decir, Santa Teresa, ¿qué es lo que tiene eso? Que realmente es una mujer que en un momento determinado no solo emprende la reforma de una orden religiosa que ya tiene tela la cosa, que de esto se encargaban los hombres, ¿de acuerdo? Sino que además intenta, es un poco como los escritos de Buda, ¿de acuerdo? ¿Buda para qué escribe? Sabéis que él no escribió ni una palabra, lo escribió gente. Es decir, ¿por qué predica Buda? Predica únicamente para ayudar al resto de la gente a alcanzar la iluminación, el bodhisattva, ¿de acuerdo? Que qué curioso se llama también iluminación, ¿de acuerdo? No solo, fijaos, todos estos detalles pueden parecer accidentales, pero no lo son, porque, digamos, yo sí que soy de los que creo, a pesar de que soy una persona muy poco espiritual, sí creo que hay un hilo, digamos, en las personas espirituales que une determinadas, ¿cómo decirlo?, determinadas situaciones que se producen en culturas y en religiones muy diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, sí creo que hay una especie de eso, como de hilo que une eso. A lo mejor algunos pues nos hemos quedado fuera y nos lo estamos perdiendo, no lo sé, pero yo qué sé, el problema es que no me cabe Dios en el universo, es el problema, y mira qué grande. Pues si te tiene que caber en el alma, en el universo no. Ya, pues menos todavía, si no me cabe en el universo. Claro, es el problema de los que hemos llegado al ateísmo por vía intelectual, lo siento. Ahí me pasa como Unamuno, ¿de acuerdo? Es decir, que no sé por qué Dios no me ha querido dar fe. ¿De acuerdo? Me pasa como Unamuno. Es decir, Unamuno decía, es que, a ver, si la fe es un don, ¿por qué Dios no me lo ha dado? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere que yo crea en él? ¿De acuerdo? O sea, yo hasta cierto punto he aceptado eso. Y eso de tener la fe por tenerla, pues me parece un poco lo que decía Unamuno de la fe del carbonero. ¿De acuerdo? Me parece un poco absurdo. Por eso me interesa mucho más, por ejemplo, gente como Santa Teresa, digamos, que intenta por lo menos
racionalizar estas cosas que son totalmente irracionales, que son totalmente inefables. ¿De acuerdo? Es decir, lo intenta, lógicamente lo consigue solo hasta cierto punto, igual que San Juan de la Cruz lo consigue hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Porque con San Juan de la Cruz, a veces cuando traducimos literalmente algunos versos, dice, joder, este sí que estaba salido, ¿eh? Cuando dice lo de en ansias de amores inflamada. Ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Ardiendo de ganas de amor. ¿De acuerdo? Cuidadito con el verso, que dice, madre mía. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es eso? A mí me encanta de Santa Teresa eso, a lo que iba. Es decir, ese centrarse en el alma, centrarse en la espiritualidad, en ese contacto directo con Dios, que creo que era una cosa que además en su época se había olvidado bastante, se había dejado, digamos, por las galas de este mundo. ¿De acuerdo? Y nada, pues le cedo ya la palabra a Lidia, que se nos ha ido un poquito el tiempillo. Muchas gracias. Claro. Bueno, pues por no extendernos demasiado voy a leer, 2, 3 poemas cortitos. El Muero porque no muero, es verdad que es larguísimo, es muy bonito, pero todos lo conocemos, entonces voy a centrarme en otros, aunque, por favor, el Nada te turbe, tengo que leerlo, Sí, Nada porque te me turbe, parece es una una maravilla. maravilla. Bueno, el primero se llama Mi amado para mí, y es verdad que Santa Teresa nos está hablando ahora mismo de esta comunión, de esta unión entre el ser amado y el amor máximo, es Dios para ella, ¿no? Y para ella, ¿no? Entonces parece como que recrea esta situación de intimidad absoluta en la que mi amado es para mí, yo soy para él y aquí estamos, ¿no? En esta comunión o recibiendo esta lluvia que nos decía Carlos. Mi amado para mí. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enherbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Creador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hay otro bastante interesante que es el Búscate en mí, porque aquí no habla ella, ¿verdad? Habla Dios. Entonces, el Búscate en mí, este mí está con mayúscula, entonces es él el que habla con ella directamente o con todos nosotros, con Carlos ahora mismo, y dice: Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella y ansí, en mis entrañas pintada, si te pierdes, mi amada, alma, buscarte has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino, si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y ansí llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti. Y fijaos esa idea de el alma como aposento para Dios. ¿De acuerdo? Es decir, en el primer caso tenemos la imagen del cazador, la imagen del cazador es una de las imágenes favoritas de los místicos, ¿de acuerdo? Aparte de lo de la flecha. Si os fijáis, bueno, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, de donde he cogido la imagen del cartel, esa imagen que me gusta porque es tremendamente equívoca. ¿De acuerdo? Si le quitamos la toga podría parecer un orgasmo perfectamente, ¿de acuerdo? Si os fijáis en esa estatua, a lo que voy, el ángel traspasa. Está con una flecha apuntando al corazón,
¿De acuerdo? Es decir, esa imagen del cazador, de la flecha que traspasa, es tremendamente mística. Y lo mismo, esa imagen del aposento. ¿De acuerdo? Es decir, he creado tu alma ¿para qué? Para habitar en ella. Es decir, por eso es Dios aquí el que habla y dice, me tienes que buscar en ti. No me busques fuera, en otro sitio, no vayas de aquí para allá buscándome, tratando de encontrarme. Efectivamente, esto en una época en la que, digamos, se refuerzan dogmas como, por ejemplo, el de la presencia real digamos, en la Eucaristía y demás, digamos, es muy importante, ¿no? De decir, no, ojo, que es que Dios no está solo en las iglesias, no, Dios está dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Dios está en el alma, porque el alma ha sido creada como aposento para Dios. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ir ahora traspasada. Parezco un catequista yo hoy, ¿no? Hombre, te voy a contratar. Voy ahora con Traspasada, que este poema sí le gusta a Carlos. Este me gusta bastante. Vale, y es precisamente esa sensación de verte traspasada por esa flecha, por esa lanza de la presencia de Dios, ¿no? En las internas entrañas sentí un golpe repentino. El blasón era divino porque obró grandes hazañas. Con el golpe fui herida, y aunque la herida es mortal y es un dolor sin igual, es muerte que causa vida. Si mata, ¿cómo da vida? Si da vida, ¿cómo muere? ¿Cómo sana cuando hiere y se ve con él unida? Tiene tan divinas mañas que en un tan acerbo trance sale triunfal del lance, obrando grandes hazañas. Fijaos nuevamente el tema de lo que os decía, de esa búsqueda de un lenguaje para hablar de lo inefable, ¿no? Muere porque da vida porque mata. ¿Cómo lo hace? Ese intento de expresar lo inefable que no puede. Por eso me parece un poema tan interesante este de Traspasada, aunque luego tampoco es que sea una joya de la poesía de la poesía universal, pero yo digo es interesante porque me parece un poema, yo creo que este es de los que se casi indubitados, ¿de acuerdo? De ella, porque realmente habla de una manera que hay que haber sentido eso para poder expresarlo, ¿de acuerdo? A pesar de que, bueno, eso es oxímoron y tal, pero que es Santa Teresa, que yo digo que no es que no era una gran poetisa, ¿de acuerdo? Si queréis entrar por Santa Teresa, ios a su prosa, ¿de acuerdo? Quizá el libro de la vida no tanto, pero sí Las Moradas es muy interesante. Las Moradas están muy bien. Las Moradas, ¿cómo era? Sí, El Castillo Interior o Las Moradas. Y El Camino de Perfección también. Es que la chica escribió mucho, ¿eh? No. La chica escribió. Maritere escribió un montón. Bueno, vamos a terminar ya con el Nada te turbe, que sí, quizás desde el punto de vista estilístico, poético, no es la octava maravilla del mundo, pero desde el punto de vista espiritual es como un compendio de muchas cosas que las personas que es verdad que tenemos fe, vemos como es esto, ¿no? Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Fijaos cómo expone primero, digamos, ese tema de nada te turbe, nada te espante y tal, y luego va desarrollándolo en forma de glosa, es decir, 4 versos, primer verso, 4 versos, segundo verso, va metiéndolo como colofón de cada una de las estrofas y hace que el poema sea una glosa, una explicación de ese primer poema. ¿De acuerdo?
Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro recorrido por Santa Teresa. Muchísimas gracias a todos. Ahora a finales de noviembre más. Sí. Ya veremos qué. Bueno, sí, ahora no, esto es por lo del Día de la Violencia de Ay, Género, ¿qué ¿no? teníamos? Creo que era sobre la locura. Ah, sí. Sobre la Os locura. mantendremos informados, ya sabéis, todos creo que estáis en el grupo de Amigos de la Cultura, que es donde hacemos esta difusión, por si no veis los carteles, y si no, ahora os pasáis por aquí y os meto, ¿vale? En este grupo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.